Saludos. El día de hoy vengo a decirles que acabo de ver la que posiblemente sea la mejor película que he visto en mi vida. Joker. Intro. Les voy a hablar de 4 puntos que fueron los que considero me sorprendieron más de la película. Primero, la actuación de Joaquin Phoenix. La actuación de Joaquin Phoenix es impresionante, impecable. Sostiene por entero la película. Él es la película. Casi no hay cuadro donde no aparezca. Es honesta, es brutal, es dolorosa, es una actuación que te llega al corazón, es impresionante. Él debió tener una investigación ardua para su personaje, pues presenta una disfunción mental donde aparece una risa que es escalofriante, que es dolorosa, que te pone los pelos de punta porque así es esa disfunción, es una disfunción real y él debió haber investigado y estar con gente que la tenía, pues lo hace a la perfección. El trabajo físico del personaje en sí es sobresaliente, es extraordinario. Su trabajo físico está al nivel de Christian Bale en aquella película del maquinista donde no solo reduce su peso a la mínima expresión, sino que toma posturas, se mueve, incluso cuando corre, tiene una cadencia diferente a la que tiene él como ser humano. Se transforma en este personaje y logra convencernos a todos cuando estamos viéndolo en pantalla. Número 2. El score musical. La islandesa, déjenme leer el nombre, Hildur Guðnadóttir. Espero que lo haya pronunciado bien. Es la misma musicalizadora de la serie Chernobyl de HBO, esta que fue muy exitosa hace poco. Hace un trabajo impecable. Te lleva de la mano con el personaje. Te empuja a sentir cada escena. Te traslada a los estados de ánimo del personaje. Los cambios son sutiles, pero son concretos. Es casi un personaje más de la película. Pienso personalmente, en mi opinión de verdad personal, que esa mujer debe llevarse una nominación porque el trabajo que hace es sobresaliente, extraordinario. Punto número 3. Cinematografía. La cinematografía está en manos de Lawrence Sher. Este es un director de fotografía que ha acompañado a Todd Phillips en muchas de sus películas. De hecho, en las películas Hangover 1, 2 y 3, él fue el director de fotografía y tiene una fotografía muy buena. Sin embargo, aquí en Joker sorprende. Hace un trabajo muy bonito. Un trabajo en el cual solo basta ver los colores en pantalla, las tonalidades, el grano que logra la cinta, esa luz azulada tenue que se nota en toda la película, que da aquel toque de tristeza, a que en momentos donde la luz es necesaria se ve perfecta. Muestra una ciudad gótica oscura, triste, deprimente. Prácticamente es un poema. Punto 4. La dirección. Todd Phillips me sorprende gratamente. Lo venimos viendo desde hace tiempo en comedia, con situaciones un tanto absurdas, un tanto reales. Es simplemente comedia y es una comedia, es una buena comedia. A pesar de Road Trip, una película de Tom Green, no es mi personaje favorito del entretenimiento. Tom Green, de hecho, evito ver cualquier cosa de él.
Sin embargo, Todd Phillips en esta película hace un trabajo muy inteligente, con una guía que se nota en cada momento, en cada cuadro. Hace movimientos de orquesta, nos lleva a través de una montaña rusa de emociones a través de toda la película. La verdad, él debería también estar nominado como director porque su trabajo lo merece. En mi opinión personal, esta película Joker es una película excelente, cruda, es psicológicamente extenuante, hiriente, incómoda, pero muy inteligente, bastante realista. Está muy bien hecha y va a ser merecedora de cualquier nominación y cualquier premio que gane. Mucha gente dice que esta es una película que hace apología a la violencia. Yo no lo veo de esa forma. Sí, sí es violenta, sí es cruda. Sin embargo, nosotros hemos visto en pantalla cosas más crudas, más sangre, más violentas. Lo que pasa es que esta película pega bastante porque la situación podría ser real. Es una situación que se acerca mucho a lo que podría pasar en el caso de que una persona que está maltratada mentalmente, que está en el borde, sea empujada además por la sociedad a convertirse en un psicópata, en alguien más trastornado de lo que era al principio. A mí realmente me gustó mucho el enfoque que se le dio al personaje. Esta es una película que está basada en un personaje de DC Comics, el Joker, el Guasón. Y quisiera de verdad que ellos hicieran una continuación, digamos que con Batman, enfocándolo de la misma forma, con la misma crudeza, con la misma realidad. Me gustaría ver de verdad algo en ese estilo, así no sea canon, así también sea una película separada, pero en esa misma tonalidad. Para mí la película es un 100 sobre 100, ¿verdad? Verdaderamente me gustó la película y creo que en la temporada de premios que está próxima la veremos nombrar bastante. Si ya vieron la película o si no la vieron y quieren comentar, por favor háganlo aquí abajo. No tengo más nada que decir, sino suscríbanse. Nos vemos. Bye.